Bueno, antes de empezar, me gustaría que me acompañara a una oración, por favor. Bueno, Señor, gracias por esta oportunidad que podemos estar aquí conectados, Dios, mediante la tecnología, Dios. Es una gran oportunidad, Señor. Te pido, por favor, que bendigas a cada una de las personas que están escuchando esta clase, Dios, y que los cubras con tu sangre preciosa, Dios. Y, por favor, que nos ayudes a tener fe, Dios, y que lo podamos escuchar hoy, lo guardemos en nuestro corazón, Dios, y que lo pongamos a práctica. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, el tema se llama Venciendo el miedo con la fe. Hecha por Aarón Martínez Sierra, para que no cometan plagio ahí. La broma. Bueno, el miedo. Todos hemos tenido miedo alguna vez y es normal tener miedo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando tenía como 5 o 4 años, hace ya tiempitos, eh, lo que me daba bastante miedo a mí eran las tormentas eléctricas. No sé, me daba miedo. Y me ponía a llorar siempre o trataba de ponerme debajo de una almohada para no escuchar los relámpagos. Me acuerdo que siempre lloraba y siempre cuando venía mi mamá me sentía como un refugio en ella porque tenía temor, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Y, y a medida que vamos creciendo, van apareciendo nuevos miedos. Puede ser el fracaso, la muerte o el rechazo. O para todos los que estudian es el fracaso en las clases. Yo creo que el miedo es un temor común que todos podemos llegar a tener. Y a veces esos miedos nos controlan. Pero la pregunta ¿es malo tener miedo? Esencialmente no, no es malo, porque es normal. Pero lo malo es cuando pones ese problema, ese miedo más grande que Dios, cuando ocupa el primer lugar en tu mente, cuando ocupa el primer lugar en todo. Cuando ese miedo ocupa ese lugar, ya sí es malo, porque estás dejando en segundo lugar a Dios. Estás diciendo que eso que te está preocupando es mucho más grande que Dios y que Dios no puede hacer nada contra eso. Entonces lo estás haciendo como si fuera tu Dios. En ese punto, el miedo sí se vuelve malo. Es malo llegar a ese punto. Pero algo que me gusta es que Dios sí se preocupa por nosotros. Y les quiero compartir esa escritura que se encuentra en Mateo capítulo 6, del versículo 26 al 30. Dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice. Entonces, hermanos, básicamente esta escritura realmente me llama bastante la atención porque dice, o sea, si Dios cuida a su otra parte de la creación que no son hechos a su imagen y semejanza, y nosotros que sí, y que mandó a Jesús para morir por nosotros y por tantas cosas que ha hecho por nosotros, y aún así nos preocupamos, pero los animales no se preocupan ni las plantas. Entonces realmente esto es como lo veo también como un llamado de atención hacia nosotros, como, hey, tú no tengas miedo, yo estoy en control de todo. Entonces eso me llama bastante la atención, ¿verdad? Cómo Dios me asegura de que Él está en control de mi vida y de que siempre lo debo de poner en primer lugar a Él. Y como les digo, ¿Dios se preocupa por nosotros? Pues claro que sí lo hace. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Filipenses 4, capítulo 4, versículo del 6 al 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan
y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras viva en Cristo Jesús. Como pueden ver, o sea, lo que debemos de hacer nosotros es orar ante el Padre, despojarnos de esa preocupación y entregársela a Él. Eso es lo que nos está invitando esta escritura. Y si nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar varios ejemplos donde Jesús se apartaba y oraba al Padre, daba sus preocupaciones al Padre. Entonces es algo que Jesús lo hacía y nosotros como cristianos debemos de seguir ese ejemplo de Jesús. Esa es una forma en que nosotros también nos podemos desestresar, liberar esa carga, porque eso es lo que quiere Jesús, eso es lo que quiere Dios. Así como yo me sentía como que liberaba esa carga cuando había una tormenta eléctrica, y me sentía como en refugio con mi mamá, así quiere Dios ser un refugio para cada uno de nosotros en nuestros problemas. Él quiere que lo veamos de esa forma, que lo miremos como esa casa segura o algo por el estilo. También dice Marcos 11:24, ¿verdad? Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. ¿Qué nos está invitando esta escritura? Es no solo pedir, sino también tener fe. Porque no es solo decirle a Dios, Dios dame esto, Dios ayúdame en esto, esto y lo otro. No, no es tan fácil, sino hay que tener fe. Hay que tener fe. Aunque todo esté en tu contra. Eso es lo que le agrada a Dios. Porque mire lo que dice en Santiago 1, versículo 6. Este versículo, hay un pedacito que lo corté porque solo quiero que nos enfoquemos en esto. Dice, no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, hermano, no dudes, no, siempre ten esa confianza en Dios, porque realmente cuando tú estás dudando, estás diciendo que Dios no puede. Y al decir que Dios no puede, le estás bajando de puesto, o sea, no lo estás poniendo como un Dios todopoderoso, un Dios supremo. Estás teniendo tu lealtad dividida. Y no es aceptable, o sea, no podemos agradar a Dios sin fe. Y eso hay que tenerlo por seguro. Entonces, no te sientas mal si alguna vez lo has cometido, pero lo importante es que te arrepientas y que realmente reafirmes tu fe ante Dios y que tengas por certeza de que Él va a estar al control de todo. Pero, bueno, ya hablando un poco ya dejamos de hablar un poco del miedo, ¿verdad? Ahora hablamos un poco más de la fe. Y en Hebreos 11, versículo 1, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia. El significado de la fe. Es como tener certeza de que algo va a suceder en el futuro, sin que lo estemos viendo. Como que digamos, yo sé que me voy a graduar. Tenemos fe de que me voy a graduar, aunque falta mucho tiempo para que yo me gradúe. Y podemos poner otro tipo de ejemplos por ese mismo estilo. Pero es importante que nosotros comprendamos el significado, porque a veces se nos habla de fe, pero no sabemos mucho qué es la fe, o no entendemos en qué se puede aplicar la fe. Pero la fe se puede aplicar en cada aspecto de nuestras vidas, ya sean sueños personales, así como yo quisiera ser doctor, maestro, o cosas que tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Yo quisiera evangelizar más, o cosas por el estilo. Realmente Dios también te puede cumplir esos sueños si tú tienes fe. Ahora, también es increíble que Dios nos da palabra de ánimo. O sea, Él sabe, Él conoce su presión. Él sabe que nosotros somos imperfectos y sabe que nosotros vamos a tener miedo. Y que en muchas ocasiones nos vamos a doblar rodillas ante el miedo. Entonces Él nos manda palabras de ánimo, así como Isaías 41, que dice el versículo 10. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
Entonces aquí podemos ver cómo Dios nos conoce, ¿va? Conoce nuestros corazones y nos alienta, diciéndole, no tengas miedo. No sé qué problema puedas tener hoy en día. No sé si tienes mucho temor respecto a lo de esta enfermedad, a que no tengas que comer, o el trabajo, el dinero, etcétera. Cualquier preocupación, grábate esto en tu corazón. O sea, que Dios te está diciendo que no tengas miedo, porque Él está contigo. Que no te desalientes, porque Él es tu Dios. Él te va a dar fuerza y te va a ayudar. Te sostendrá con su mano victoriosa. Debemos de tener eso, hermano. O sea, no importa qué problema puedes tener. Cada uno tendrá sus propios miedos, va, sus propias talón de Aquiles, como dicen. Pero tengamos por seguro, ¿verdad? Que Dios está al control de todo. Y otra escritura que ustedes la pueden buscar en casa, que más que todo que son palabras de ánimo, que vienen de Dios, está Hebreos capítulo 11, versículo 6. Eso lo pueden buscar en casa después, lo voy a repetir. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo pueden leer luego. Realmente son palabras de ánimo también, que Él tiene control, que Él está en control de nuestros problemas. Bueno, y ahora, ¿qué actitudes debemos de tomar los cristianos respecto a los problemas, respecto a los miedos? Bueno, dice Salmos 56, 3, dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, en Dios. Y fíjense que cuando leí esta escritura me retó bastante porque me puse a pensar en cuántas veces he tenido miedo y muchas veces lo último que quiero hacer es pensar en Dios y cómo Dios me puede ayudar. Entonces me retó bastante a mi corazón porque dije, ¿por qué no tomo esa actitud? O sea, ¿por qué no tengo esa fe en Dios muchas veces? Si he visto que miles de veces me ha sacado de problemas y viene un problema nuevo y ya me estoy quejando y estoy dudando y se me olvida lo que acaba de hacer Dios por mí. Entonces, esa escritura me recordó todo eso y me retó a mi corazón. Y, y les animo, si se sienten como yo me he sentido, ¿verdad? Como avergonzado, porque muchas veces no, siento que no confío en Dios, o a veces lo minimizo. Lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a Dios y pedirle fe, y Él se las dará, y Él se los va a dar. Entonces, recuerden, cada vez que tengan miedo, cada vez que tengan temor, pongan su confianza en Él. Pongan su confianza en Él. No importa lo tan mínimo que puede ser tu miedo, tan grande, pon tu confianza en Dios. Él te va a ayudar a salir de ese problema. Hermano, ¿qué nos diferencia de los demás? ¿Qué nos diferencia de los demás? Del mundo. Esta escritura lo dice todo. Juan 11, 25 al 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Que a pesar de que muramos en este mundo, no moriremos dos veces, o sea, si seguiremos viviendo en espíritu, en el cielo con Él. Debemos de entender algo, que las preocupaciones de este mundo, la vida en este mundo es pasajera, va a acabar en algún momento. Pero si nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, si creemos en Él, si lo seguimos a Él, nosotros solo vamos a morir una vez en este mundo. Y las preocupaciones también van a morir, pero nosotros vamos a seguir viviendo con Jesús en el cielo, la siguiente vida. Vamos a seguir viviendo en espíritu eternamente. Y eso lo aseguran en varias escrituras de la Biblia. Entonces es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón y algo que debemos de entender que nos diferencia de las demás personas que no creen en Jesús, que no conocen de Dios. Y también esto es un llamado a que ustedes les den a conocer a todo el mundo que Jesús nos salva, que le vamos a compartir. ¿Qué nos diferencia entre ellos? O sea, que le vamos a entender que, mira, tus problemas se van a acabar en esta vida, pero si tú te esfuerzas en buscar a Cristo, vas a seguir viviendo en la siguiente vida con Jesús. Entonces, realmente, yo sé que cada uno de ustedes tiene su propia historia de cómo Jesús los salvó de varios problemas. Esas cosas son las que debemos de predicar a la gente que no conoce de Jesús. Porque
no solo es de compartirles exactamente lo que dice la Biblia, sino también dar testimonio de nosotros, cómo Jesús ha cambiado nuestra vida, cómo Jesús nos ha sacado de tantos problemas. No importa qué tan pequeños que sean. Yo me recuerdo que muchas veces Dios me ha ayudado en exámenes. Yo sé que aparentemente no parece como gran cosa, llevarte un examen, no hay gran problema, pero para mí sí ha sido un milagro, para mí sí ha sido como un milagro, algo increíble. Y se los he compartido a varios compañeros míos, les he dicho cómo Dios está al control de todo y que no se olvida de sus discípulos. Pero no le estoy diciendo que, vaya, que a veces no estudio y me va bien en los exámenes y que le pido a Dios a los últimos minutos, Dios, ayúdame, que me des la respuesta en el examen. No, o sea, tampoco no me refiero a eso, sino que estudio y le pido ayuda a Dios, porque es un examen muy pesado. Entonces, con este mismo ejemplo le estoy diciendo, o sea, pidan con fe y se les dará, pero también tienen que hacer un parte de su esfuerzo ustedes, buscar opciones, o sea, como si tú quieres trabajo, si ese es tu miedo ahorita, que no tienes trabajo o algo por el estilo, o sea, no solo pidas, también trata de busca y ora, ¿me entiendes? También a Dios le gusta que tú también hagas ese esfuerzo. Entonces, esas son cosas que tenemos de entender, hermanos, que ten cuidado si algún temor hoy en día está tomando lugar de Dios, si está siendo tu Dios, si ese miedo está haciendo que tú dudes del poder de Dios. Porque quiero que recuerdes de muchas cosas que te ha sacado Dios. Yo recuerdo que no era discípulo en ese entonces, era muy niño, pero me ha salvado varias veces de la muerte. Una vez me tragué una moneda y casi me morí, casi me muero, ¿verdad? Fue de milagro que me salvé. Entonces, cuando, cuando vienen problemas, me acuerdo de tantas cosas que ha hecho Dios en mi vida y recuerdo como, pucha, yo sé que puedo salir de esto. Yo sé que Dios va a hacer algo y eso me motiva. Entonces, muchas veces tenemos que recordar todo lo que ha hecho Dios para motivarnos. Eso es muy bueno para ayudar a nuestra fe. Recuerda todo lo que ha hecho Dios por ti y dile al mundo lo que ha hecho Dios por ti. Podemos ver ejemplos como el de David, ¿verdad? David tuvo mucha fe al pelear con Goliat, un gigante. Entonces, si ese miedo está siendo ese gigante, o sea, si ese miedo hoy en día está siendo tu gigante, te recuerdo que seas como David, que ten fe y pon a Dios en primer lugar sobre todo. Realmente quiero que me acompañes en una oración ahorita y si tú quieres orar también, ora, no hay problema, pero acompáñame por favor. Padre Celestial, que estás en el cielo, Dios, te pido por favor que nos cubras con tu sangre preciosa, Dios, que nos ayudes a no tener miedo, Padre. Muchas veces somos como ese pueblo de Israel, Dios, que nos olvidamos de las grandes cosas que has hecho por nosotros, Señor. Cuando viene un problema, te empezamos a criticar, a juzgar y decirte que nos has abandonado mientras no lo has hecho. A veces pruebas nuestra fe. Y yo reconozco que muchas veces he sido débil en mi fe y que no he sido firme, Padre, y que me perdones por eso, que me ayudes a tener fe y que les ayudes a tener fe a todas las personas que están escuchando este devocional, Padre. Que les des entender que tú eres más grande que sus problemas, ya sea que sus problemas sean económicos, de salud, de trabajo, emocionales o etcétera, Padre. Dales a entender que tú, Dios, estás por encima de eso y de que tú los puedes sacar de ese gran hoyo, Padre, de esa oscuridad, Señor. Padre, te pido por favor que nos ayudes a ser mejores personas, Dios. A que en estos momentos que estamos en cuarentena, Dios, que podamos obedecer a las autoridades, Dios, a no salir, Dios, a tomar precauciones, Señor. Pero sobre todo, Dios, a no olvidarnos del necesitado, Padre. También, Padre, te pido por favor que
que pongamos en práctica, Dios, la fe, que no nos olvidemos de eso, Padre, y que grabemos en nuestros corazones, Padre, de que tú eres todopoderoso y que tú estás por encima de todo, Padre. Líbranos del infierno, líbranos del mal, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré.